nacientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres sabrá. De la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía, y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar. Héroes de la montaña. Señores, buenas tardes pueblo dominicano, buenas tardes nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartirlo con ustedes. Desde ya nuestro panel integrado por el legendario Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes, amigos públicos televidentes que nos ve y nos sintoniza a través de Cinevisión Canal 19, en New York, sus 5 condados, a través de Dominican View, en el resto del mundo a través de la plataforma YouTube. Este es el programa Democracia TV. Muchas gracias, don Efigenio, como siempre, lúcido. Y como siempre, hoy estoy un poco todavía más tembloroso. Ustedes saben que a veces uno tiene que dar esos brinquitos para uno saber que está vivo, ¿verdad? Porque decía mi abuelo, carajo, Efigenia, pero qué mujer que se ve bien. Y dice, sí, tú siempre estás de cuentista. Mírame a mí. Sureli. ¿Eh? ¿Cómo que Sureli? Ah, bueno. Elizabeth, Núñez y Lima. Aquí estoy con todos ustedes. Muchas gracias. Aunque no pasa nada, pero Sureli viene mañana, si Dios lo permite. Hoy estoy con todos ustedes para informarles y llevarles un contenido muy interesante. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, así que quédense en sintonía con nosotros. Bueno, y dar las gracias como siempre al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuérdense que todo está ahí, lo que significa que todos estamos dentro del globo y en fracciones de minutos las noticias corren. Así que en el día de hoy, así como corren, vamos a dar una nota en el inicio del fallecimiento del diputado querido de Valverde Mao, el licenciado Chávez, que finalmente en el día de hoy ha perdido la batalla. Ale, a ver si aparece una foto de nuestro querido diputado allá en Valverde Mao. Nuestra solidaridad, la gracia por la vida, la gracia a Dios, un hombre digno de mencionar en el día de hoy.
que Dios le acoja en su santo seno y que brille para él la luz eterna. Nuestra solidaridad con la familia allá en Barber de Mao, la ciudad de los bellos atardeceres. ¡Qué interesante! Y bien, como siempre, ustedes saben que el mundo sigue dando rueda. Entonces, dentro de esa rueda, hoy tenemos aquí a nuestro invitado ya con nosotros. Vamos a pedirle permiso a él para nosotros poner en pantalla algunas partes de los mejores momentos de su periódico democrático, pero antes vamos a verlo en pantalla. Señor director, al ex gobernador y presidente electo del Colegio de Economistas, el licenciado José Loy Marcún, es gobernador del Banco Central, que ya está con nosotros. Por eso la cosa hoy, ustedes van a tener que buscar sobre rueda en su periódico El Democrático, que ustedes van a poder compartirlo entrando al link de su periódico El Democrático asimismo y compartirlo. Vamos a ver la primera de la tanda para compartir estas imágenes con ustedes en este día maravilloso. Ahí está la primera de la tanda. Vacunan cerca de 12,000 niños en inicio de jornada que busca inocular 1.236.644 escolares de 5 a 11 años. Qué interesante. Bueno, la siguiente, señor director, El Mundo sobre Rueda. Corredor Churchill opera con pago electrónico y horario de 5 de la mañana hasta 11 de la noche. Bueno, ahí está el análisis que hacía ayer Efigenio, de que se trabajara igual con la tarjeta para que así pudieran hacer el transfer del metro a la guagua, al autobús. Qué interesante este punto, Efigenio, porque definitivamente que eso significa ahorro de tiempo y comodidad y seguridad también. Eso es interesante. La siguiente, señor director, El Mundo sobre Rueda. Mitur rotula embarcaciones de empresas de transporte marítimo con código QR en la región este. Esto está excelente porque ya tenemos identidad de los barcos a buen tiempo y a buena hora. En estos puntos sí es interesante hacerlo, porque si usted está trabajando normalmente con sus operaciones dentro del mundo acuático, que es el mar, es interesante porque esto es lo que mueve la economía en el mundo. La siguiente, señor director. El presidente Abinader inaugura edificio Daisy, que investigará, evaluará la calidad de la educación. Qué interesante, este edificio lleva el nombre de doña Ibelice. ¿Qué puede uno decir de doña Ibelice Prades Pérez? Una de las mejores educadoras de nuestro país de los últimos tiempos, de los últimos 50 años. Pienso que ella fue la más preocupada por la educación, tanto ella como doña Milagro y cada una de las ministras que han pasado por educación han tenido esta gran preocupación, pero ella sobre todo, siendo presidenta del PRD, la única mujer que ha ocupado la presidencia del PRD cuando era PRD de verdad, es precisamente doña Ibelice Prades Pérez. Estuvieron en esta actividad todos los ministros concernientes a la educación, incluyendo el ministro de Obras Públicas, Roberto Fulcar, Franklin García Fermín, y el director del Infoté, así como sus familiares. Qué interesante que este edificio lleve su nombre, porque esta mujer verdaderamente que fue una científica de la educación dominicana. La siguiente, señor director. Gobierno inicia plan de regularización de bancas de lotería. En este sentido, debo recordar que estuvimos tocando ese tema en un programa anterior relativo a la administración de Peña Guava, que contrató una compañía para crear un software que costó a la lotería 75 millones de pesos. Sería interesante saber si eso está vigente todavía, porque tenemos el edificio aquí en la 27, cerca de la privada, donde iba a operar un sistema satelital de ubicación de toda la banca a nivel nacional. O sea, desde ahí se iba a monitorear toda la banca, las que estaban ilegales, las que debían, las que tenían que ponerse al día. Sería interesante que pongan a operar ese sistema,
que se contrató en esa administración. La siguiente, señor director, el mundo sobre ruedas. Y ya el mundo es electrónico. Ahí ustedes lo tienen en pantalla. República Dominicana está lista para identificar virus con la secuenciación genómica. Así es. Como esto se va a seguir investigando mucho, vamos a la siguiente, señor director. Hoy tenemos el científico de la matemática aquí que nos va a explicar. El Ministerio de Deportes y Recreación remoza instalaciones de municipios en provincia Monte Plata. Presidente Abinader recibe al presidente del Tribunal Constitucional de España. La siguiente, señor director. Agricultores, comunidades modelo de Villa Popic se convierten en proveedores del Estado. Bueno, este punto es interesante. Vamos a ver la economía. Esta chica es un gran ejemplo de cuando se quiere, se logran las cosas, señor director. Ya es proveedora del Estado y así como ella, van a haber miles en todo el país, sobre todo en el ámbito de la lechuga, que es su especialidad y tan rica que es. Y más allá un pescadito al lado y un pedacito de tomate. Y ustedes saben, maravilloso. Así es que felicitamos al ministro de Agricultura y al señor presidente de la República. La siguiente, señor director. Ventajas de la nueva normativa en el Código Penal. Bueno, ahí ustedes tienen al maestro Félix Olivares, que dio cátedra ayer. Fue como si fuera un mandado. Así mismo ocurrió hoy en el tribunal, apoderando al tribunal competente, lo mismo que declaró aquí. La siguiente, señor director, el mundo sobre ruedas. Presidente Abinader supervisa plan de expansión Sistema 911 hacia las provincias fronterizas. Ay, presidente, no salga de ahí con un tucano arriba por la seguridad. Qué interesante este punto, la seguridad del 911, todo el país. Ale, no hay que decirte la próxima. Sigue la rueda. Dice, Esta es la parte histórica. Seguimos. La próxima. La DGII explica norma 04-2022 se explicaría a partir del año 2023. Se va a aplicar a partir del año 2023. Sobre esos puntos vamos a hablar en breve con un hombre que sabe mucho de la matemática y de los impuestos. La siguiente, señor director. Superintendencia de Bancos inicia licitación de activos y pasivos de Banca América. Bueno, ese es otro punto que lo vamos a tratar en breve. Seguimos para adelante, Ale. Seguimos. Temporada de observaciones de ballenas jorobadas 2022 rompe récord de visitas en Bahía de Samaná. Bueno, ese punto lo vamos a seguir hablando porque eso va a dar mucha noticia. La siguiente. Rincón de Abogados. Sentencias constitucionales, jurisprudencia de apoyo. Correcto. La siguiente, señor director. En las internacionales reconocen en New York gestión del cónsul Eligio Jaques. Bueno, ya a Eligio lo convirtieron en heredero de New York, de Filadelfia, New Jersey y Connecticut. Y los demás sirven de ejemplo. Qué bueno que ahora todo el mundo quiere a Eligio allá en Nueva York. Cuando llegó nadie quería saber de él. El trabajo, señores, da victoria. La siguiente, señor director. Biden y Johnson dicen que hay una oportunidad para la diplomacia en conflictos con Ucrania. Bueno, Ale, ahí terminamos el escenario. Tú sabes que esto es lo que sube el petróleo. Vamos a esperar en Dios que esto se calme. Y no entren esta gente en esta guerra que uno no sabe en qué puede parar. Bueno, señores, ya vamos a dar la entrada a nuestro invitado en el día de hoy. Los demás pueden buscarlo en su periódico El Democrático. Recuérdense buscarlo, compartirlo y analizarlo. Ahí están todos los puntos. Este punto interesante de nuestro presidente
electo con un 77% dentro de los economistas. Ya está con nosotros para iniciar este diálogo don José Eloy Malcún, presidente electo del Colegio de Economistas. Bienvenidos, señor presidente. Hay que cambiarle el nombre ahora, señor presidente. Ya estamos en el aire con usted. Bueno, gracias por la invitación. Felicitarlo doblemente. Bueno, usted predijo eso la última vez que estuvimos por estos lares. Todas las predicciones mías se van dando Sí. con el poder de Dios. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para responder a sus inquietudes, preguntas. Bueno, lo primero es que usted es un hombre que cumple y eso me ha gustado mucho y le ha gustado mucho a este equipo. Usted prometió aquí que automáticamente ganara, iba a volver a su programa Democracia TV. Normalmente cuando uno habla de estos puntos, lo habla sin esa pasión, sino con los asuntos naturales que cada ser humano pues debe dejar algo escrito para que se tome en cuenta. Ustedes ven que hoy pusimos de ejemplo a doña Ibelice. Es precisamente porque dejó huellas. Esas huellas de doña Ibelice, yo pienso que la deja Eloy Malcún donde quiera que va. No porque está aquí presente. Pero aquí nosotros le solicitamos en el programa anterior que de él ganar la presidencia del Colegio de Economistas, modificara esos estatutos y que aprovechara el presidente de la República para eso también, lo apoyara en esto, y se emita un decreto donde todos los economistas puedan votar al día y no al día. ¿Por qué este renglón es interesante? Porque la colegiatura de cada economista debe ser un carácter y un deber suyo personal. Y el de la votación debe ser universal. Esa metodología yo la apliqué en el año 2002 con el apoyo del presidente Hipólito Mejía y precisamente también de Eligio Jaque, que siempre lo digo. Y se logró eso mediante decreto, para que en el colegio de abogados no fuera una logia, que votaran 800, 1000, 2000 abogados. Bueno, pues en las primeras elecciones votaron 7700 abogados. Y siempre votaban, presidente, estamos hablando quizás de un 5%, un 10%. Ahora vota hasta el 50%. Es decir, que si hay 80,000, va a ser una buena encuesta. Esa es una de las peticiones que yo vuelvo y les repito a usted, para que lo recuerden para Requiem en Paz dentro del Colegio de Economistas, que sirva de ejemplo y eliminar eso de que para poder votar hay que estar al día. Así le da más oportunidad a los economistas que puedan involucrarse en el gremialismo de la economía, y eso a nosotros nos dio resultado hasta el día de hoy, donde vota alrededor del 40 al 50% de los abogados. En el caso que nos ocupa en el día de hoy, después de esa felicitación y después de cumplir con este compromiso con nosotros, el gobierno ha venido recibiendo ataques, sobre todo en el aspecto económico. Entonces, me interesa saber qué culpabilidad tiene Luis Abinader de que los precios se hayan duplicado y triplicado aquí en la nación dominicana en algunos productos, sobre todo en el ámbito de la importación, en este caso de la exportación hacia la República Dominicana. Bueno, ese tema, el tema de los precios, es lo que ahora mismo representa
mayor reto que el gobierno tiene para tratar, no el gobierno dominicano, no, prácticamente todos los gobiernos, tanto de la región como de otras regiones del mundo, están en la misma onda de ver cómo pueden ya comenzar a controlar el problema de la inflación. En primer lugar, la inflación que se está viviendo a través del mundo puede decirse que es por la salsa del petróleo, por la salsa de los bienes intermedios, por el alza de los fletes, pero realmente todo viene, el origen de todo este problema de precio viene desde la pandemia. La pandemia crea un shock en todo el sistema de suministro, tanto en lo que respecta al consumo como a la oferta. O sea, se paralizan miles de empresas, se cierran, la economía se cerró casi totalmente, el sistema de distribución colapsó. O sea, todo eso, cuando la economía viene y comienza a recuperarse, los gobiernos, para evitar que esa pandemia produjera una pobreza mayor de la que ya se registraba antes de la pandemia, como de hecho aumentó mucho la pobreza, para evitar que la gente se quedara sin empleo o perdiera su trabajo, los gobiernos lo que hicieron fue expandir la base monetaria mediante facilidades crediticias y ayuda directa que el gobierno dio. Recuérdense los programas fase 1, fase 2, fase 3, a través del cual se le pagaba una proporción del salario a los empleados de los negocios que estaban cerrados, ¿no? Así también se dio mucha asistencia social, alimenticia, y también el Banco Central adoptó una política expansiva, dando facilidades crediticias a muy bajas tasas de interés. Estamos hablando de que la tasa de política monetaria bajó de 5,5% a un 3%. Y los préstamos en los bancos bajaron 30, 40% las tasas de interés. Eso para que muchas personas pudieran obtener facilidades de crédito que pudieran aguantar el golpe de la pandemia. Inclusive los bancos llegaron a financiar pequeños negocios, microempresas y medianas empresas estando cerradas, para que esas empresas pudieran cubrir algunos costos fijos, porque había costos fijos. Tú tienes un restaurante que cerrara, no es por los empleados, tú vas a seguir pagando energía, vas a seguir pagando renta, vas a seguir pagando una serie de costos fijos que tú tienes. Entonces llegó un momento en que el flujo de esos negocios, si no hubiera sido por la asistencia financiera de los bancos del país, esos negocios hubieran cerrado. Y hoy en día esos mismos negocios están prácticamente recuperando, y el mismo Banco Central anunció que ha recuperado una parte de esa expansión, de esa cantidad de dinero que lanzó, 200 y pico de miles de millones. Ya está recuperando parte de ese dinero porque la gente está respondiendo. Los negocios reabrieron, comenzaron de nuevo a reactivarse, pero es en ese momento donde comienza la economía a crecer, se produce un problema. Esa demanda que surge de repente, ese aumento de la demanda por el crecimiento, no está correspondida por una oferta que venía, una oferta, digamos, que era normal antes de la pandemia. Se produce un shock, suben los granos básicos, sube la soya, sube el maíz, sube todo, sube el petróleo, porque el sistema de suministro, como digo, colapsó, la capacidad productiva se deterioró y de repente hay un divorcio entre, como digo yo, oferta y demanda que produce eso, un aumento de los precios. Lo que estamos viendo aquí en el mundo entero, una inflación que
En Estados Unidos, por ejemplo, se veía hace 40 años, 7.5%. Aquí mismo hace muchos años que no llegaba la inflación a 8.5%. Los últimos años siempre era 4, 3.5%. Y en gran parte de América Latina y Europa, en China mismo, la inflación llegó al 12%. O sea que aquí no está nadie exento de ese problema. O sea, la gente tiene que entender que es producto de eso. No es tan simple decir, bueno, los precios del petróleo están muy altos. Sí, están muy altos, pero también hay otros factores que están incidiendo en esa alza de precios. Pero eso no es solamente el petróleo. Casi todos los bienes han subido. Los materiales de construcción, aquí en el país, un ejemplo, respecto al 2019, a diciembre del año pasado, han subido más de un 20%. Los materiales de construcción. O sea que no ha habido un sector donde el impacto de los precios no haya tenido en muchas medidas. ¿Qué opinión le merece a usted? Por ejemplo, la oposición política que encabeza la Fuerza del Pueblo, con su presidente en la cabeza, ha estado crispando los ánimos del pueblo, diciéndole que los precios que tienen los productos de la canasta básica es debido a que el PRM no sabe gobernar. Es igual que el PRD y no saben gobernar. ¿Qué opinión le merece a usted? Mira, realmente, ¿qué arma tiene una oposición para mantenerse activa, para mantener su presencia en los medios, para dejarse oír? A veces tú coges las cosas más absurdas. Y claro, el tema de los precios es un arma política poderosa, muy poderosa. Y la oposición la usa, tiene que usarla porque es de las pocas armas que puede usar también. O sea, no tiene mucho pero esa es sensible. Y yo no critico eso, o sea, son partidos que tienen que siempre estar al frente de la crítica. Hoy, por ejemplo, salió un candidato del PLD diciendo que la idea es dominicanizar todo lo que es la producción, construcción, etcétera. ¿Qué es dominicanizar? Que sean trabajadores dominicanos lo que vayan a producir en la agricultura, lo que hagan construcciones de viviendas, edificios, etcétera, etcétera. Dominicanizar. Tú te preguntas, ¿qué quiere decir eso? Eso no es un problema de que el haitiano viene aquí y desplaza al dominicano. Es un mito. El problema es que el dominicano se ha desplazado a otras cosas, que no quiere trabajar eso, no quiere cortar caña, no quiere producir a la agricultura, a pasarse 8 horas en el campo, sembrando, cosechando. Ya eso no, ya la juventud, aunque sea rural, está pensando en otra cosa, en educarse, en venir a las ciudades. Mira el problema de la migración. Aquí se habla de migración haitiana, pero aquí el problema más grande que hay en este país es la inmigración interna. Aquí hemos llegado a un momento donde Gran Santo Domingo va a tener 6 o 7 millones de habitantes. ¿Cómo va esto? Ese es un problema tan grande o más grave que la migración, porque a veces la magnifican, que es un problema, yo no digo que no, pero están dejando que la frontera prácticamente se haitianice. Pero ¿por qué? Bueno, porque la gente se está desplazando a los centros urbanos, es un gran problema. Bueno, pero ahora el presidente lleva estas grandes inversiones a Pedernales. Bueno, eso sería la salvación. Un alivio. De la frontera. Si el proyecto de desarrollo de Pedernales, el fideicomiso pro Pedernales, sigue como va, obviamente requiere mucha inversión pública primero para desarrollar lo que viene después, que son los hoteles, las grandes cadenas, etcétera.
pero eso sería realmente un cambio radical. Igualmente en el norte, con el puerto de Manzanillo. Manzanillo puede ser un hub del Caribe. Claro. Podría convertirse en un megapuerto, inclusive ha habido proyectos y hasta los chinos han querido entrar ahí. Lo que pasa es que es un tema delicado porque eso ya es un problema geopolítico. Pero tenemos que desarrollar, bueno, de hecho hay unas excepciones que se dieron, una ley de excepciones a las industrias que se instalan en la frontera o en la zona fronteriza, ¿no? Ha habido mucha gente pro y contra, pero es una ley que lo que se busca es que más empresas se instalen allá. Pero eso yo creo que el pueblo dominicano, si tú le preguntas a 10 dominicanos, que ya no es como antes, ya este país ya ha ido, digamos, tanto políticamente como en términos educativos, ha progresado, Este país no era lo que era hace 30, 40 años. La estupidez ya es cosa muy del pasado. Aquí los dominicanos piensan. Aquí de 10, 8 personas tú le preguntas y saben que la inflación no es un problema local. No es aquí ha habido crisis fiscal o crisis monetaria, que son los elementos que te producen un impacto en los precios, una crisis interna. No. Es la pandemia. Este país ha crecido, está estable, una tasa de cambio que está bastante también estable, intereses. Entonces, todo el mundo sabe que eso es un problema que tiene, pero la oposición lo usa. Y es normal que lo use, lo hacen en todos los países. Pero ya la gente la gente sabe lo que hay detrás de todo eso. Los mismos personajes en esa ocasión, mejor dicho, dirigentes del PLD, le endilgaron a Hipólito Mejía precisamente la quiebra del Baninte. Sí. Cuando eso explotó precisamente en el gobierno de ellos. Y sin embargo, no mencionan que el presidente Hipólito Mejía, ante la situación como tenemos, la quiebra ahora de Banca América, mandó al Congreso a crear una ley precisamente para que los bancos que quebrasen en el futuro, pues tendrían que, como está haciendo precisamente la Superintendencia de Bancos. Sí, bueno, claro, tú sabes. Con esa misma ley. Con esa misma ley. Sí, ahí están protegidos el 98, 99% de los depósitos. Están protegidos, es un banco pequeñito, obviamente. Es como decía Alan Greenspan, aquel famoso presidente de la FED, que era una autoridad. Cuando él hablaba, todos los mercados del mundo le ponían atención, porque al otro día sus palabras podían subir o bajar la bolsa, desde Shanghái hasta Nueva York. Y él dijo una vez, sí, bancos chiquitos que quiebran aquí todos los días. En Estados Unidos, bancos pequeños quiebran a cada rato. A cada rato. Lo que no pueden quebrar son los bancos grandes. Los bancos grandes no pueden quebrar. No pueden quebrar. Tú no vas a ver nunca Chase, ni al First National Bank, no lo vas a ver quebrar. Eso no lo vas a ver tú. Ni Banco América tampoco. Exacto. O América. Banco of América, eso siempre él lo decía. Pero bueno, lo de como digo, el tema de Banca América también es que en el 2019 debió haberse intervenido el banco. En el 19. Sí. Lo que pasa es que en ese momento, bueno, el gobierno decidió, para no cargar con ese problema, hacer un plan de regulación del banco. Pero que todo el mundo sabía que esto no iba a prosperar. Era un plan para darle más tiempo al banco, a que se capitalizara, pero en el fondo las autoridades de ese entonces estaban conscientes que el banco ya no iba a ningún sitio. Bueno, nos tocó a nosotros cerrarlo, intervenirlo, pero bueno, eso son de las cosas seguir que hacia adelante. Seguir para adelante. Señor, recuerden, señores, estamos conversando con el ex gobernador del Banco Central y una pregunta sencilla. ¿Usted ve prudente el aporte del presidente Luis Abinader de 600 millones de pesos para poder cubrir el hoyo de los combustibles de esta semana? 600 millones.
absorbió el gobierno. ¿Cómo usted ve esa política? Mira, en realidad, si tú ves los factores que influyen en la inflación, por ejemplo, alimentos, medicina, etcétera, transporte, tú ves la gráfica cómo hace así se dispara. El transporte tiene un peso muy grande en el aumento de los precios. Y obviamente cada vez que tú ajustas el precio de los combustibles, eso tiene un impacto general. En el sector eléctrico te cuesta más producir energía, cuesta más transportar mercancía, cuesta más hasta en el hogar lo que tú consumes de energía, cuesta todo más. Mover los tractores en el campo cuesta más, o las cosechadoras, todo lo afecta. Entonces, él está usando un mecanismo que anteriormente se había dicho que no se iba a volver a usar, que era financiar parte del aumento de los precios de esos combustibles. Y lo ha tenido que hacer porque ya el petróleo está rondando los 92, 93 pesos el barril. Y si tú dejas ahora mismo, si tú aplicas ese precio del barril a los precios del combustible, hoy la gasolina tuviera, creo que son 11.50 pesos más cara, la gasolina nada más. ¿Usted cree que el galón de gas tuviera, de gas licuado de petróleo tuviera posiblemente 16, 17% más caro? Ese que usamos para cocinar, lo que usa la familia pobre para cocinar. Lo que usamos o sea, eso sería una situación difícil. Ahora, tiene un costo fiscal. El gobierno puede que tenga que casi usar todo el impuesto al valor, que son unos 16 mil, 17 mil millones al año que recibe el gobierno por impuesto al valor a los combustibles, podría tener que usarlo para mantener, o sea, no traspasarle todo el precio a los consumidores. Y eso estamos hablando de eso implica casi revisar el presupuesto a mediados de año obligatoriamente, porque 15 mil millones, ¿de dónde tú lo vas a sacar? Tendrá que sacrificar otras cosas. Él ha informado que va a someter una modificación a la ley de hidrocarburos. Él lo anunció. El próximo día 27. ¿Usted cree que no se pueden revisar cada 15 días en vez de toda la semana? Porque la compra, ¿por qué no la hacen por 15 días? Bueno, lo que pasa, eso casi debe ser automático. Tú no tienes por qué durar, eso debe ser, el precio tiene que reaccionar en base a cómo está el precio internacional. Así funciona la economía. Okay. Lo que pasa es que aquí se fija un viernes, se espera, porque a veces el precio del barril sube $2, después baja $1 o $3, pero ya 15 días, oye, puede ser, te puede producir primero un aumento tremendamente grande, es mejor balancearlo en un plazo más corto, no esperar tanto tiempo, porque es que los precios se mueven muy dinámicos, eso no es una constante. Se mueven cada segundo. Cada segundo. Bien. Entonces, en realidad, eso, las tensiones de Ucrania también han disparado los precios. Mira, hoy, el simple hecho de que se dijera que hay posibilidades de un arreglo ya, de un acuerdo, disparó la bolsa a 1.60 en un día. Casi en un solo día. 500, 600 puntos, porque eso genera incertidumbre y afecta a toda la economía. Entonces, por eso digo, hay mucho. Irán, por ejemplo, pudiera entrar a suministrar petróleo si hay un acuerdo con Estados Unidos. Tú sabes que hay un bloqueo al petróleo de Irán por el problema de las sanciones, debido a las inspecciones que se suspendieron sobre el uso del uranio, el tratamiento de uranio que ellos estaban haciendo y la posibilidad de producir armas nucleares, etcétera, etcétera. Bueno, la ONU intervino para supervisar, pero los Estados Unidos en un momento dado dijo que eso no estaba dando resultados, tomó sanciones contra Irán y cortó un suministro importante de petróleo. Si se resuelve ese problema,
y entra Irán a suministrar petróleo, eso también puede tener un impacto en el precio, puede bajar los precios. ¿Y de Venezuela qué esperanza hay? Bueno, Venezuela, hasta que ese gobierno no caiga y desaparezca, Venezuela no hay ninguna esperanza. O sea, que los venezolanos van a seguir... Están condenados a seguir la misma ruta que los cubanos. Vivir con limitaciones, con un gobierno manejando las cosas como la manejan los gobiernos de ese estilo. PDVSA prácticamente es una empresa que ya quebró. Bueno, ahora con los precios puede que estén ellos, pero Venezuela tuvo que importar petróleo. No me digas. Sí. Con toda la crisis, después que se pusieron a regalar el petróleo con Petrocaribe, que se pasaron 10 años politizando, haciendo política con ese programa de Petrocaribe, vendiendo el petróleo de un país en las condiciones más absurdas y ridículas del mundo, terminaron con la empresa vuelta un desastre. Entonces, con ahí tú no puedes, de ahí no se puede sacar nada. No hay esperanza. Y es otro medio también donde PDVSA se usa como un medio de enriquecimiento ilícito. O sea, ahí van a abrir, cuando se abran las ventanas de eso que está pasando ahí, eso va a ser un escándalo. El año pasado, bueno, hemos tenido años difíciles por la pandemia, pero el año pasado nuestro país tuvo un crecimiento de un 12.3%. ¿Usted entiende que eso se debió a las buenas medidas implementadas por el gobierno dominicano y si seguiremos con esa tendencia en este año? Sí, mira, en realidad, a veces los gobiernos no es que tienen que gastar mucho, invertir mucho, estar metido en todo para que la economía crezca como creció el año pasado. Los gobiernos lo que tienen que dar es confianza. Confianza. Y yo creo que desde que se instaló el gobierno del presidente Abinader, el mayor logro del presidente, el mayor, el más importante, no es lo que él las obras que él haya inaugurado, ni las cosas que haya dicho, ni pro Pedernales, ni pro Miche, no, es la confianza, la transparencia de un gobierno que se está manejando totalmente diferente. Y eso es lo que permite que la inversión privada no asuma el liderazgo de ese crecimiento. El año pasado, gran parte de ese crecimiento fue gracias a la inversión privada, ¿no? Porque ha habido confianza y hay confianza. Además del plan de reactivación del turismo. Claro, bueno, sí, con factores también, pero como te digo, si el presidente se mantiene en esa línea, aquí van a entrar muchos recursos, muchos capitales. El inversionista está viendo el país diferente. No el país donde tú llegabas y lo primero que te pedían era dinero para llevarte un papel de un escritorio al otro. Un país señalado como uno de los más corruptos del mundo. Se acabó eso, Loy. Eso se acabó. Hay transparencia. Se está ahora procediendo a que todo se haga mediante procesos de licitación transparentes, concursos públicos. Eso ha sido un elemento fundamental. La corrupción aquí, yo no te voy a decir que no hay corrupción. En corrupción hay en el mundo entero. Y siempre va a haber corrupción. Y van a haber funcionarios, como ha habido en este gobierno, que se han equivocado en ese sentido. Pero aquí estamos hablando de que la corrupción en este país se llegó a estimar en un 1% del PIB al año. Estamos hablando de 50,000 y pico de millones de pesos se robaban en este país. Aquí hasta para comprar un papel sanitario se pagaba una comisión. El comercio, la construcción ni se diga, no hubo una obra. No digo del Brecht, que todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Todo aquí estaba contaminado. Hoy Zoe, sobre una letrina. Y ahí estamos hablando de inversiones de 10, 15 mil millones al año se hacían.
llegó un momento en que esa institución, esa microinstitución creada por decreto, llegó a manejar un presupuesto casi igual que el Ministerio de Obras Públicas, porque por ahí se podía hacer lo que te daba la gana. Se asignaba contrato de grado a grado, se cobraba comisión hasta no solamente para asignar la obra, sino también para pagarle al contratista. Ahí se hizo de todo. Entonces, Sí. eso es el aporte más importante. La seguridad, La confianza que ha generado el gobierno. Eso es todo. Porque después, lo demás viene solo. Y claro, seguir impulsando las reformas. ¿Por qué? Porque si este país no hace su reforma, también llega un punto en que hay un choque. Un shock, un obstáculo. Aquí hay que hacer reformas en muchos sectores. Y eso es lo que se está tratando en la mesa. El presidente creó una mesa de diálogo y puso en la mesa 12 reformas. Y esa reforma hay que hacerla, porque si no, también el país tampoco, llega un momento en que es un freno, se le pone un freno al desarrollo cuando tú no tienes leyes y no tienes instituciones, digamos, reformadas, funcionando como... Reformada, señor gobernador, y que den el crédito a tiempo, Claro. para que puedan fluir los permisos en cada una de las instituciones correspondientes. Y estamos hablando de temas importantes, el tema agua. Claro. Un tema fundamental, el agua potable. Claro. El agua, o sea, en sentido, y los mismos problemas de las aguas, el manejo de aguas negras, el tema, por ejemplo, de la competitividad, el tema eléctrico, el tema del código laboral, el mismo tema fiscal, que ya por lo menos el presidente dijo, bueno, ahora no hay condiciones para una reforma fiscal porque estamos envueltos en un proceso inflacionario y no tiene sentido hablar de reforma fiscal, ¿verdad? Vamos a dejarla para más adelante, pero la reforma del Estado, aquí hay que cerrar muchas instituciones. Tenemos una carga de 700, o sea, todavía tenemos... el Estado es un elefante blanco. Bueno. Es un elefante que tenemos que todavía modernizarlo. ¿Cuál es el aporte, licenciado Marcún, que está haciendo el dominicano residente en el exterior al PIB? Que se compara prácticamente más allá, por encima de lo que... Las remesas ahora mismo se han constituido en la fuente de divisa más importante del país. O sea, nosotros estamos como estamos gracias A las a divisas. los dominicanos, que la gente muchas veces ni piensa en ellos, pero son los que nos mantienen a nosotros en las condiciones que estamos, sinceramente. Este año pasado esas remesas fueron, diría yo, fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica, la estabilidad cambiaria. Eso fue fundamental. En un momento donde teníamos un turismo en el suelo, Sí. Ahí ¿no? aumentó. Que eso era, para nosotros fue un golpe mortal. En un momento donde otras fuentes de ingresos de divisas estaban frenadas, estaban en un momento de crisis, ¿verdad? Que esa gente se mantuvo, esa gente respondieron. Claro, hay que saber que ya este año no va a ser lo mismo. Vamos a seguir creciendo, va a seguir siendo una de las principales fuentes de divisas. Pero ese crecimiento del año pasado se debió obviamente a las políticas de expansión monetaria en Estados Unidos para ayudar a la gente, ¿no? O sea, Claro. se le llevaban los cheques, ustedes saben cómo era, ¿no? Claro que sí. Se le enviaban los Claro. cheques por correo a la gente para que sobreviviera. Inclusive muchísimos de esas personas invirtieron en nuestro país, muchos de ellos en apartamentos, en distintas propiedades. Son inversores también. O sea que eso fue una cuestión fundamental. Fue un momento que se vivió donde no había de que la deuda, vamos arriba, que el déficit, no importa. Hay que dar dinero para que la gente aquí no se arme un desastre, o sea, un holocausto. Tenemos que la gente coma, que la gente sobreviva a la pandemia. Bueno. Y eso los gobiernos lo hicieron, todo el mundo lo hizo. Así es. Y es lo más importante. Yo pienso que sí, señor gobernador Lord Marcún, usted con esa característica siempre clara a la nación, uno tiene que reconocer en verdad que Héctor Valdés Albizu
ha hecho un buen trabajo, realmente, que definitivamente dentro de ese renglón de confianza que ha mostrado el presidente de la República con respecto a los puntos financieros y a la transparencia, pienso que ese es el punto número uno, tal y como usted lo ha establecido, la confianza en la inversión extranjera y la confianza en el dominicano de apoyar al presidente, porque sencillamente ahora no se ve el embalaje para usted poder conseguir un permiso. Ahora mismo es el mismo presidente que lo autoriza. Entonces, todos estos puntos, cuando se habla de una ventanilla única, significa que por donde va a pasar una carretera, se van a declarar la parte que haya de utilidad pública y pagarla. Donde haya que darle, como por ejemplo ayer en Santo Domingo Este, la gente estaba feliz al lado del presidente con todos los títulos por primera vez de su pedacito de tierra. Esto va a mover también la economía porque ya va a tener una herramienta de propiedad privada que el Estado avala y que suple ese título para que tenga ese valor agregado. Pero lo mismo va a pasar con la carretera que va de Puerto Plata a Montecristi. Ahí se va a evaluar todo y todo lo que el Estado tenga que cubrir lo va a cubrir para darle la confianza a esa inversión extranjera y a esa cadena hotelera y a esa cadena de productos que se van a mover en todos los sentidos, frío y seco. Estamos hablando que estas grandes cadenas también van a tener los permisos de operación a tiempo, que esa es la confianza de la que usted muy bien explica, para que no hayan estas trabas ni haya este macuteo, como era la palabra común que se usaba. Ahora la mayoría de las cosas se van a hacer a través de una ventanilla única y se va a pagar directo en el Banco de Reserva, sin intermediario. Esa es la propuesta que el presidente ha hecho desde que fue candidato. Y ahora pienso que la va a poner en ejecución. Con toda la seguridad, el pueblo va a tener esa garantía y nosotros como usuarios vamos a tener que ajustarnos a ese sistema de transparencia para que las cosas funcionen bien. Así es que hemos llegado al final con esta importante entrevista del día de hoy, agradecido siempre de Dios Todopoderoso, de don Efigenio Jáquez, de Elizabeth Núñez Limas, que está aquí con ahora nosotros. Sí, ahora sí. También dar las gracias al doctor José Loy Marcún y por supuesto a nuestro gran amigo y compañero José Marcano, que también está con nosotros. ¿Cuál es el nombre suyo? José Montilla. Bueno, los tres José están aquí. Qué interesante. Dar las gracias a ellos y al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Nos Bendiciones encontramos para mañana. todos.